Y dice la palabra en 2 Corintios 1, capítulo 1, versículos 21 y 22. 2 Corintios 1, 21, 22. Y voy a estar hablando hoy de los 3 niveles de la unción. Los 3 niveles de la unción. 2 Corintios 1, 21 y 22 dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién nos ungió? Dios. Dile que está a tu lado: Dios te ha ungido. Dios te ungió, el cual también nos ha sellado. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué palabra poderosa, qué palabra gloriosa. Hay gente que no ha entendido esta palabra, hay gente que no la escuchó, yo creo que hay gente que no la recibió. Aquí dice la palabra: el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió fue Dios. Dios nos ungió, Dios nos ha ungido para una obra poderosa, Dios nos ha sellado para una obra poderosa, nos ha dado la garantía, las arras. La palabra arra significa garantía, la garantía del Espíritu Santo. Una de las garantías que Dios te ha dado, que Dios te ha dicho: estoy contigo, es que te ha dado el Espíritu Santo. Esa es una garantía, es un sello. Es como cuando usted va a la notaría y al documento le colocan el sello. Es la garantía de que ese documento es verdadero, de que esa persona fue la que firmó. Las arras del Espíritu es la garantía que Dios te ha dado, de que te ha dado una unción poderosa. La pregunta es: ¿en qué nivel está esa unción? ¿En qué nivel está la unción que Dios te ha dado? Porque hay diferentes niveles de la unción. Hay diferentes, digamos que Dios va procesando, Dios va machacando, Dios va sacando una unción cada día en nosotros. Por eso dice la palabra: pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Hay un aceite fresco, hay una unción diferente, hay una unción nueva en nuestras vidas, dependiendo de nuestra fidelidad. ¿Dónde están esas personas fieles a Dios? Dependiendo de nuestro trabajo, dependiendo de nuestro sacrificio, dependiendo de nuestra perseverancia, dependiendo de nuestra humildad, dependiendo de qué tanto has entendido la palabra de Dios. Por eso los niveles de unción se van soltando, van destilando en nuestra vida, dependiendo de qué tan leales hemos sido, de qué tan fieles. Por eso dice la palabra: el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así, si tú eres fiel con la primera unción, Dios te va a colocar en la tercera unción. Mira que el proceso de elaboración del aceite, ¿cómo es ese proceso? Del aceite de oliva, las aceitunas es el fruto del olivo, la aceituna. Y hay unos trituradores: primero se tritura la aceituna, después se bate, después se prensa, después se decanta. Viene el proceso de decantación. Estamos hablando de 4 pasos en el proceso de la antigüedad. Había una trituradora, había unas piedras pesadas con un burro, con un asno, que daba vuelta a la prensa como un molino de piedra, y esas aceitunas eran machacadas, eran trituradas con esas piedras, con esas prensas. Pero después se batían, después se hacía una decantación, se metía las aceitunas ya machacadas, se metían en un capacho. Era algo como algo tejido, algo como un depósito, donde ese depósito era como un colador. Digamos que en el tiempo de ahora sería como el colador cuando uno cuela el jugo. Y este proceso tenía esos 4 pasos. Pero en el primer paso se sacaba un aceite puro, un aceite limpiecito, un aceite cristalino, un aceite, era el mejor aceite. Era el aceite, el que dice la botella, extra virgen. Pero es importante la unción, porque
el aceite en la Biblia representa la unción. Y cuando una persona en la Biblia no tenía aceite, significaba pobreza. O sea que una persona que no tiene unción es una persona pobre aunque tenga mucho dinero. Te lo voy a repetir, la unción, la falta de unción significa pobreza. En la Biblia, en el libro de Joel 1:10, vamos a leer esa palabra, Joel 1:10, dice la palabra que el que no tenía aceite en su casa, ya esa era una extrema pobreza. Hoy en día el que no tiene sal. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. El aceite representa riqueza. Cuando tú eres una persona ungida, tú eres rico. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú eres rico. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tienes la riqueza del cielo, tienes las riquezas en gloria. Por eso dice la palabra en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. La riqueza en gloria es el aceite que tú tienes, es la unción que Dios te ha dado, es las arras del Espíritu Santo. Pero también el aceite se usaba para las ceremonias en la consagración de los sacerdotes. Se usaba para la purificación de los leprosos en la Biblia, en el libro de Levíticos. Se usaba para los sacrificios diarios. Se usaba también para el voto de los nazareos, las personas que se consagraban a Dios desde niños. Pero ¿cuál era el proceso? Cuando la prensa venía, trituraba las aceitunas, salía el primer aceite. Y ese primer aceite no lo cogían para el alimento. No, el primer aceite iba derechito para el templo. Era el primer aceite, iba para el templo, del proceso de el aceite de oliva. Es decir, que los sacerdotes le decían a la persona que fabricaba el aceite, bueno, el primer aceite que sale es para el templo. No lo vayan a coger para comer ni para más nada. Ese era uso exclusivo para el templo. ¿Esto qué quiere decir? Que la primera unción que Dios te da es para uso exclusivo de tu servicio al templo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde están los que sirven en el templo aquí? ¿Dónde están los que sirven en la obra de Dios? ¿Dónde están los que Dios haga ungido para el servicio, para uso exclusivo del templo, de las cosas sagradas, de las cosas, los que sirven en el sonido, los que sirven en los sugieres, lo que sirve en la comida, todo es uso exclusivo para el templo. La Biblia dice en Éxodo 29:7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Está hablando la unción que se le hacía al sacerdote, a Aarón y a todos los descendientes de Aarón. Por eso esta primera unción, cuando la aceituna se le prensa con estas piedras, lo que sale es chorro de aceite. ¿Por qué? Porque la aceituna está todavía, tiene todo el aceite, contiene todo el aceite, todavía no está, digamos que no se ha exprimido totalmente. Por eso este primer aceite sale con facilidad. Sale, es como cuando usted está haciendo un jugo de corozo. Usted licua el corozo o cocina el corozo, sale. Y después usted vuelve a cocinar ese corozo, ya sale como menos puro, y usted lo vuelve a cocinar otra vez, ya sale ya mejor dicho, como si fuese agua sola, porque el primer aceite sale puro y sale con facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera unción que Dios te da no requiere ningún esfuerzo tuyo, sino que Dios te escoge, Dios te llama, Dios te unge. ¿Para qué? Te separa para un servicio. Dios te limpia, Dios te liberta, te habilita para servirle a la obra del ministerio. La primera unción la recibes tú sin ningún esfuerzo. La primera unción que recibió David fue sin ningún esfuerzo. Él estaba en su casa y allá en la casa lo fue a buscar el profeta. O sea que la primera unción es el primer prensado. Esto es el llamado, esto es la limpieza, esto es la santificación, lo que Dios te sella para la obra del ministerio. Dice la palabra que David estaba
con sus hermanos, estaba en el campo y sus hermanos estaban con el profeta. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dice la palabra que Samuel ungió a David, pero David, ¿qué fue lo primero que David le pusieron a hacer cuando lo ungieron? No lo pusieron como rey, no lo pusieron como gobernador, no lo pusieron como sacerdote, no. Lo pusieron como ¿qué? Como el paje de armas de Saúl. Era un pajecito, el paje de armas de Saúl. O sea que él era el que le llevaba las armas a Saúl, la espada, el escudo. Y después lo pusieron ¿a qué? A tocar. Lo pusieron a tocar el arpa en la casa de Saúl. O sea, la primera unción de David era una unción para reinado, pero no fue la que lo llevó a reinado, no. No fue la primera unción. La primera unción lo llevó a servir al rey Saúl. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso dice en Salmo 89:20, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Todo lo que estamos aquí, Dios nos ha ungido con la santa unción. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás sirviendo en la casa de Dios, tú tienes la unción de David, tú tienes la unción primera, el primer prensado está en ti. Por eso hay personas que primero sirven. Nosotros primero empezamos a servir en la casa de Dios, lavábamos los baños, pintábamos la iglesia, limpiábamos los abanicos, servíamos en la mesa al pastor, a los pastores, pero esa fue la primera unción que Dios nos habilitó para eso, nos habilitó para un servicio. Por eso Eliseo estaba arando la tierra y Elías le tiró el manto y le dijo, porque Dios mismo le dijo, vas a ungir a Eliseo en lugar tuyo. Elías lo ungió, pero Eliseo enseguida no fue profeta. ¿Por qué? Porque la primera unción que recibió Eliseo fue para servirle a Elías. La primera unción que nosotros recibimos es para servirle a Dios en el templo, para servirle a los pastores, para servir a la obra. Y nosotros lavábamos los baños, nosotros estábamos ahí, servíamos. Pero dice la palabra que hay una segunda unción. Y Dios nos ha ungido. Y después nos ungió como pastores de jóvenes. Y empezamos a servir como pastores de jóvenes y estamos ahí sirviendo. No estamos pensando en ese pastorado, no estamos pensando en un pastorado general, estamos pensando en servirle a Dios. David lo ungió Samuel y él se fue a la casa de Saúl, a la casa del rey. Él no estaba pensando en sentarse. Él no dijo, voy a sentarme aquí en la silla de Saúl para ver cómo me veo, porque yo soy el rey. No, él estaba pensando en servir, porque la primera unción lo que te hace a ti es traer una habilitación para servir. Yo creo que hay personas que en el pastorado nunca pensaron en ser pastor, sino pensaron en servir, porque la primera unción te da ese corazón. Por eso dice la palabra que Dios coloca en nuestros corazones el querer como el hacer. El querer, Dios es el que coloca eso. Y dice la palabra, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Lo que esto indica es que David, el primer servicio que hacía, primero era paje de armas, pero después era de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Porque así es un proceso de niveles de unción, es un proceso que Dios nos va dando. David empezó a servir en la casa de Saúl, a pesar de que estaba ungido para rey, debió madurar para recibir otro nivel de unción y autoridad. Estaba ungido, pero no tenía el carácter ni la autoridad para gobernar. La primera unción nos separa, nos sella para un propósito que se va a manifestar en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios se va a manifestar en ti en un tiempo determinado. Dios te va a dar la triple unción. ¿Cuántos dicen amén? La triple unción. Y cuando el proceso de prensado de la aceituna, cuando ya sacan el primer aceite, no botan las aceitunas, no las botan. Hay personas que cuando hacen el jugo de corozo le alcanza el corozo hasta para un mes. Así mismo es las aceitunas, no se bota, sino que hace,
le ponen una prensa más pesada. ¿Para qué? Para que al exprimirla dé más aceite, porque ellas tienen aceite, lo que pasa es que le falta más presión. Así como cuando usted coloca la licuadora en el nivel 1, después el nivel 2, después el nivel 3. Entonces le ponen el nivel 2 a las aceitunas y bota un aceite también, pero ya ese aceite no es tan puro. Pero no quiere decir que no sea importante, porque hay gente que cree que el aceite más cristalino es mejor. Cuando la gente va a comprar el aceite al centro comercial o a la tienda, siempre mira, este está como oscuro, este está como blanquito, este como que es mejor. Eso no va en eso, no va en eso. El aceite más clarito es el que menos fuego aguanta, es el que menos candela aguanta, es el que más se daña rápido. Por eso el segundo prensado, ¿para qué es el segundo prensado? Cuando sale el segundo aceite de la prensa, cuando empiezan a triturar nuevamente con un peso mayor, ese se llama el segundo prensado. Y el aceite que sale ahí es exclusivo para comer, para alimentarse. Ya ese aceite que sale ahí no va para el templo, ya va para la comida. Por eso este segundo nivel requiere mayor presión. Por eso cuando Dios te da la segunda unción, cuando Dios te da un segundo nivel de unción, lo que tú vas a tener en tu espíritu, lo que va a salir de ti es alimento. ¿Cuántos dicen amén? En ti va a haber la capacidad de alimentar a otro. En la primera unción es para servir, pero la segunda unción es para alimentar al que necesita alimento. Es para poder instruir, es para poder formar, es para poder guiar. La segunda unción estaba en los hombres y mujeres de Dios, estaba en el matrimonio. Había un matrimonio que se llamaba, se me escapa el nombre ahora, instruyeron al apóstol Apolos. Dice la palabra que estos eran dedicados a formar. Aquila y Priscila es el nombre correcto, Aquila y Priscila. Aquila y Priscila andaban con Pablo. Ellos tenían la segunda unción porque ellos eran formadores. Ellos eran personas que formaban, que instruían. Y dice la palabra que instruyeron a Apolos en el camino más exactamente del Señor, porque Apolos era ferviente en palabra. Dice la Biblia que Apolos era ferviente, pero no conocía bien la revelación de Cristo. Y Aquila y Priscila lo llamaron acá aparte y le dijeron: tú estás predicando bien, con fuego y todo, pero tienes un problema, tienes un detallito, tienes unos errores doctrinales, te lo voy a enseñar. Por eso hay gente que en la iglesia, después que son fieles, después que le sirven al Señor, Dios los usa para alimentar a otros, Dios los usa para formar a otros. Pero así como el aceite que sale en el segundo prensado necesita una mayor presión, necesita un mayor peso, esas personas que van a formar a otros, que van a instruir a otros, que van a tener la segunda unción, necesitan mayor formación, necesitan mayor proceso. Esas personas que enseñan la palabra de Dios, que hacen discípulos, son líderes en la iglesia. Pero ese no es el último nivel. Hay líderes que están en este nivel y se precipitan y dicen: ya yo soy pastor. No, tú no eres pastor todavía, tú estás en el segundo nivel de unción. Tú estás ahora, por el proceso que has recibido, por la formación que has recibido, por las enseñanzas que has tenido en la vida cristiana. Ahora tú tienes una experiencia para alimentar a otro, para nutrir a otro, a los bebés, a los neófitos. Pero tú tienes todavía otro nivel que seguir. Tú tienes que llegar a otro nivel, porque no podemos precipitarnos, porque hay gente que te sigue, hay gente que te escucha. Tú tienes un liderazgo, hay gente que te toma en cuenta, pero en realidad es un nivel de preparación y prueba de fidelidad para ver si aplica, para ver si aprueba para el siguiente nivel de unción. Por eso David tenía 400 hombres a su cargo, pero no era rey. ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera persona con 400 hace una iglesia, pero no era rey, porque ese no era el destino de él. Pero él lo pasó. Él vivió ese paso, lo vivió con fidelidad, lo vivió con lealtad, lo vivió con temor. Mira que en el aceite de cocina,
la principal función del aceite de cocina es la fritura. Pero se necesita un aceite estable, que cuando le coloquen alta temperatura, ese aceite aguante. Ese aceite no sea un aceite que se precipite cuando le pongan la temperatura. Tiene que ser un aceite que aguante alta temperatura, que aguante humedad, porque cuando uno le pone el pedazo de queso ahí sale agua. Entonces, que aguante humedad. Pero si ese aceite no está preparado para una fritura, se precipita. Lo que empieza es a disparar hacia arriba. Hay gente que se ha quemado por eso, porque el aceite es de mala calidad. Por eso, el segundo nivel de aceite son personas que soportan las altas temperaturas, que soportan los procesos, que soportan la persecución, que soportan las cosas que vienen en contra de ellos. Dice que David, ¿qué soportó? David soportó la persecución de Saúl. David soportó la persecución de Abner. David soportó la persecución de los soldados de Saúl. Pero ¿qué hizo David? Se mantuvo fiel. Le enseñó a los 400. En primera de Samuel 22, 1 y 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David se convirtió en un líder. Primero David era un pajecito de arma. Primero David era simplemente el que tocaba la guitarra. Pero ahora David se convirtió en un líder que enseñaba a otros. Y dice la palabra que cuando lo supieron la casa de su padre, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Se convirtió en ¿qué? En un líder. La segunda unción te convierte en un líder. ¿Cuántos dicen amén? Y tuvo consigo 400 hombres. David no se creía más que Saúl. ¿Cuántos dicen amén? David no se creía. Hay gente que como lo siguen otras personas, se creen más que los pastores. Pero tú eres un líder todavía. Tú tienes una unción. Está bien, tú estás ungido, pero tú no eres el pastor todavía. Tú no eres la pastora todavía. Tú sabes que Saúl todavía está reinando. La Biblia dice que David sabía que Saúl era su rey, y él le decía: mi rey. Él se sometía a Saúl porque él reconocía a su rey. A pesar de que se le juntó mucha gente, David no tuvo la iniciativa de derrocar a Saúl. Él no dijo: con estos 400 hombres vamos a derrocar a Saúl para yo ser el rey. No, porque él sabía que estaba en un proceso. Él sabía que venía la tercera unción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo David entonces? David le enseñó a sus seguidores. David le enseñó la fidelidad. Él le decía: no toques a Saúl. Él le decía: no te metas con el ungido, no te metas con el rey. Ojo con el rey, porque Saúl le enseñó fidelidad a sus seguidores, a los que estaban a cargo de él. Les enseñó valentía. Dice la palabra que se convirtieron en los valientes de David. Así como en esta iglesia hay valientes, hay guerreros, hay personas que se están formando para hacerle guerra al enemigo, para hacerle frente a todo lo que venga en contra de esta iglesia. ¿Dónde están esos guerreros? ¿Dónde están esas guerreras? ¿Dónde están esos que tienen rostro de león? La Biblia dice: los valientes de David tenían rostro como de león, porque eran hombres que rugía, eran hombres que cuando veían al enemigo rugía como un león, rugía como una leona. ¿Dónde están esas leonas que rugen? ¿Dónde están esos leones que rugen? Alaba, si puedes alabar a Dios. Ruge como un león, ruge como una leona. Rebasata, alaba, calla. Esta alaba así, alaba aquí. Inda, alaba, sata, alaba, calla. Son esos que le dicen al diablo: vete en el nombre de Jesús. Alaba aquí, alaba. Son aquellos que le dicen: fuera, 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 Satanás, fuera, fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera, fuera de mis hijos, fuera. Te va y ruge, ruge. Dice la palabra: si el león ruge, ¿quién no temerá? El león ruge. Y estos hombres David los cogió, les enseñó la lealtad, pero también le enseñó la misericordia, porque David aplicaba la justicia. Decía: no maten a este hombre, no maten a esta persona. Y le enseñó el temor a Jehová. David les dio ejemplo a sus discípulos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen: yo le doy ejemplo a los que me siguen?
Pero ¿qué pasó después de eso? Que vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Ahora mire lo que pasó. David primero tenía 400 a cargo. Primero era paje de arma. Era músico en la casa de Saúl. Pero ahora vinieron los de Judá y dijeron: tú eres nuestro rey. Ahora se convirtió en el rey de la tribu de Judá. Y dice la palabra, ahí recibió la segunda unción. Dice en 2 de Samuel 2:4 al versículo 7: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Mire, Saúl había muerto, pero todavía David no era rey de Israel. Entonces envió David mensajero a los de Jabes de Galaad diciéndole: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. David estaba pensando en Saúl. Saúl estaba muerto, pero David estaba pensando en que la sepultura de Saúl tenía que ser una sepultura de rey, tenía que ser una sepultura con todos los honores, porque era lo ungido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de sus errores, a pesar de sus defectos, era el ungido que Dios había escogido para gobernar a Israel. Y David era rey ahora de Judá, pero él pensaba en Saúl. Ese era un hombre con humildad, ese era un hombre con lealtad, ese era un hombre donde Saúl lo consideraba como hijo y él también consideraba a Saúl como padre. Aunque el padre lo quería matar, él siempre pensaba el bien para su padre. Y dice la palabra en el versículo 6: ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que me habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. La casa de Judá ungió a David por rey, pero no fue todo Israel. Nótese entonces que Samuel lo unge como rey de Israel, pero la tribu de Judá lo unge como rey de Judá, pero todavía no es rey de Israel. Esto significa que David tenía que pasar ese proceso de ¿qué? De prensado, ese proceso de madurez. Gloria a Dios. Ese proceso de maduración, ese proceso donde él se va creando un carácter, va creando una madurez, va creando una experiencia para poder gobernar. Ese reinado de David sobre la tribu de Judá solamente duró 7 años y 6 meses. 7 años y 6 meses. Hay liderazgos que demoran 10 años, 7 años, 20 años para pasar al siguiente nivel. Nosotros demoramos 5 años en el liderazgo juvenil, en el liderazgo en la iglesia, y después pasamos a pastores. No pasamos enseguida porque se necesita un proceso, se necesita una formación, se necesita un crecimiento. ¿Cuánto entienden eso? En 2 de Samuel 2:11 dice: y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. El segundo nivel de unción es para realizar un servicio temporal. Es decir, que cuando Dios te unge es un servicio temporal. Si tú eres fiel, si tú eres leal, si tú perseveras, Dios te va a llevar a un nuevo nivel de unción, a una tercera unción, a una triple unción. Por eso, ¿de qué depende que pase al siguiente nivel? Depende de la fidelidad, depende de la perseverancia, depende de la lealtad, depende del temor a Jehová. Eso es lo que Dios hace. Mira que David, cuando lo ungieron en Hebrón, cuando lo ungió la tribu de Judá, él no se llenó de orgullo. Él no dijo: yo soy ya el rey. No, él trabajó. Él entrenó a su ejército, él sacó guerreros valientes, pero esos guerreros le enseñó el temor a Dios. Amén. Y luego, cuando el proceso del prensado, cuando sacan el segundo aceite, no botan las aceitunas,
Porque cualquiera dice, vamos a botar esas aceitunas porque ya no van a dar más aceite. Sí dan. Entonces, ¿qué hace con las aceitunas ahora? Le meten más peso, le meten más presión para que dé un nuevo aceite ahora. No es igual al primer aceite, pero no quiere decir que es menos importante. Y este tercer prensado de las aceitunas da un tercer aceite que representa un tercer nivel de unción. ¿Y para qué es este aceite? Este aceite que sale ahora del tercer prensado es para uso exclusivo para encender las lámparas. Ya a alguien se le está prendiendo ahí el bombillo, a alguien se le está prendiendo la revelación del Espíritu. Ya a alguien se le está abriendo el panorama. ¿Qué significa la tercera unción? Es para encender las lámparas. No quiere decir que es menos importante porque es el menos puro. Es el menos puro. Podríamos pensar que este aceite es de menor valor porque es el menos puro. Pero en realidad es de una mayor función y mayor alcance. ¿Por qué? Porque el primero se usaba solamente en el templo, el segundo se usaba en la casa, pero el tercero se usa en el templo, en la casa y en la calle. ¿Cuántos dicen amén? Para alumbrar en la calle, en los barrios, en la casa, para alumbrar en el gobierno, para alumbrar en el estadio, en el colegio, en las universidades, para alumbrar en todas partes. Necesitan la luz, en todo lugar necesitan luz, porque las tinieblas se disipen, para que las tinieblas tengan que huir. Rebasata la bacalla. La luz es la que guía los pasos de mucha gente. Cuando hay oscuridad, la gente tropieza. Cuando hay oscuridad, la gente se va en el hoyo. Pero aquí dice la palabra, tú eres la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que está en tinieblas no puede prevalecer. Por eso en Levítico 24:2 dice, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva, machacada, para hacer arder las lámparas continuamente. Ese aceite, ese tercer aceite era para las lámparas. Este es el mayor nivel de la unción. ¿Por qué? Porque nos convertimos en referentes y luz para el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Nos convertimos en personas que inspiramos a otros, que impactamos territorio, que impactamos naciones enteras, porque hemos sido procesados en nuestro carácter, hemos sido madurados, hemos aprendido de varias experiencias en el trasegar de la vida cristiana, pero también aprendemos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Podemos obedecer a Dios con mayor facilidad. Por eso dice la palabra que David tenía el corazón de Dios y dice, hará lo que yo quiero. Cuando tú tienes la tercera unción, puedes hacer la voluntad de Dios más fácil. Eso nos va a llevar a nuevos niveles de gloria, a mayores niveles de poder. Mientras que el primer aceite se usa solamente en el templo, el segundo en la casa, el tercero se usa en el templo, en la casa y en la calle. Por eso cuando tú eres luz, tiene que ser luz en el templo, tiene que ser luz en la casa y tiene que ser luz en la calle. ¿Cuántos dicen amén? No puede ser solamente luz en el templo. Jesús lo dijo en Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Él lo dijo, vuestras lámparas tienen que estar encendidas. Este aceite se usa para las lámparas. Es un nivel que requiere responsabilidad. Las personas que tienen el llamado pastoral reciben la triple unción, reciben el triple nivel. ¿Por qué? Porque van a pasar por todos estos niveles. Pasan por el servicio, pasan por la formación, pasan por hacer discípulos y pasan a ser lámparas. Acuérdate que Juan el Bautista, dice la palabra que era antorcha, no era lámpara. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una antorcha y una lámpara? La antorcha se apaga, se acaba. La antorcha bota humo. La antorcha tienes que llevarla en la mano. Entonces Jesús dijo, Él era antorcha que ardía y alumbraba
y vosotros quisisteis regocijarlos por un tiempo en su luz. La luz de Juan el Bautista demoró un tiempo. Y Jesús le dijo, ustedes quisieron regocijarse en él. Ustedes pensaron que él era el Mesías. Ustedes pensaron que él era el escogido. Pero le digo todas estas cosas para que sean salvos, le dijo Jesús. Yo soy mayor que Juan. ¿Cuántos dicen amén? Juan era antorcha y yo soy lámpara. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dijo, ya no van a seguir a Juan, me van a seguir ahora a mí, porque yo soy la lámpara, y la lámpara tiene mayor duración que la antorcha. La lámpara no bota tanto humo que la antorcha. La lámpara se puede ubicar en una mesa, se puede ubicar allá, se puede ubicar allá, pero la antorcha hay que agarrarla en la mano. Mire que Jesús no dijo que Juan era lámpara. ¿Por qué dijo que era antorcha? Porque la luz de Juan se apagó. Y tenía que pasar así. Porque Jesús lo dijo, es necesario que él mengüe. ¿Para que qué? Juan fue el que lo dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, menguar significa que su luz se fue apagando porque era antorcha. Y encendió ahora Dios la lámpara. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El que viene a mí no andará en tiniebla. Donde quiera que me lleve, yo alumbro. Una lámpara la pones allá y alumbra, la pones acá y la alumbra. Lo que necesita una lámpara es aceite constantemente. Pero una antorcha, si tú haces una antorcha de un leño, de una madera, esa madera cuando se consume, se acabó la antorcha. Pero la lámpara no. La lámpara lo que necesita es aceite. Lo que necesita es cuando el aceite se está acabando, le echamos más. Y sigue prendida, y sigue prendida. La antorcha da más luz en todas direcciones, pero duran menos tiempo y son más incómodas de transportar. En cambio, las lámparas son más manejables. Se puede depositar en cualquier superficie, liberando las manos en un momento dado para realizar otras tareas. Es decir, que la lámpara necesita el aceite, y ese aceite es un combustible duradero, y ese combustible no desprende humo. Cuando tú prendes una lámpara con aceite, ella no bota humo. Pero cuando tú prendes una madera, eso es humo. Y dice la palabra que David, primero lo había ungido Samuel, después lo ungieron los principales de la tribu de Judá, y ahora dice en 2 de Samuel 5:1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora lo ungieron ¿sobre qué? Sobre Israel. Primero lo unieron solamente sobre la tribu de Judá. Ahora los ancianos lo vinieron a ungir. Y dice la palabra, era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. ¿Cuál fue el reinado que más demoró? ¿La primera unción, la segunda o la tercera? La segunda unción demoró 7 años y 6 meses. La tercera demoró 33 años. ¿Por qué? Porque la tercera unción es la que te convierte en luz, es la que te convierte en lámpara, es la que te convierte en un líder verdadero, es la que te convierte en una persona madura, en una persona que ha pasado los procesos, que ha sido triturado con la mayor prensa. Por eso cuando David estaba reinando en Israel, ¿cómo le decía la gente a David? Le decía la lámpara de Israel. Ya no le decían el guerrero,
Ya no le decían el siervo, ya no le decían el rey, ni siquiera. Le decían la lámpara. Porque es mejor que a ti te digan la lámpara. Porque la lámpara disipa las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? La lámpara es la que guía los pasos en la oscuridad. Por eso dice la Biblia, la palabra es lámpara a nuestros pies. En 2 de Samuel 21:17 dice que ya David estaba ya un poco viejo. Y dice que fue a la guerra y casi lo matan en la guerra. Ya no tenía el mismo vigor, ya no tenía el mismo ímpetu, ya no tenía la misma habilidad con la espada. Pero David seguía peleando porque David era un guerrero desde pequeño. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú eres guerrero siempre quieres estar en la batalla, siempre quieres estar en la pelea, no importa la edad que tenga. La guerra, el guerrero no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el espíritu. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, casi lo mata un filisteo. Pero Abisai, que era uno de los valientes, lo ayudó y mató al filisteo. Entonces los hombres de David le juraron: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿Cómo le llamaban a David después? La lámpara de Israel. Si David se moría en batalla, Israel podía perder el reinado, porque David era el líder, David era la lámpara de Israel, David era el ungido, tenía la triple unción, era el que ganaba las batallas, era la persona que mantenía la unidad en Israel. Apenas murió David, Israel se dividió. La importancia de una lámpara es que mantiene la unidad, mantiene el orden, mantiene la guía, mantiene a la gente. Eso, cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que anhelar subir de nivel de unción, porque no podemos decir: no, yo estoy bien aquí. Pero el propósito de Dios contigo cada día es mayor. Tú no puedes conformarte. Tú dices: no, que yo aquí llevo 10 años, 20 años en lo mismo. ¿Pero por qué? Si la gloria postrera siempre es mayor que la primera. Si la Biblia dice que el justo irá de aumento en aumento, como la luz de la aurora. Si la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Si la Biblia dice que tenemos que tener la revelación y los misterios de Cristo, el conocimiento de Cristo. No podemos ser como esos bebés, no podemos ser neófitos para siempre. Entonces la tercera unción es la unción de la lámpara, es la unción que alumbra la lámpara. Por eso Jesús, cuando habló de la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué tenían las 10 vírgenes? Lámparas. ¿Y qué debían tener? Aceite. David duró 33 años con aceite. ¿Cuántos dicen amén? 33 años con aceite. Por eso dice: no sea que se apague la lámpara de Israel. La lámpara de Israel nunca se apagó mientras David estuvo vivo, porque a David nunca le faltó el aceite. Por eso a Jesús le decían: hijo de David, porque nunca le faltó el aceite a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Su lámpara estaba encendida, siempre tenía aceite. Y nosotros tenemos que buscar la triple unción, el tercer nivel. Así como Eliseo, primero le servía a Elías, después recibió la doble unción y después se convirtió en un hombre que formaba a los hijos de los profetas. Tenía sus discípulos. Pero después, ¿en qué se convirtió Eliseo? Se convirtió en una leyenda, se convirtió en un hombre famoso. Acuérdate que el rey le dijo al criado: cuéntame las maravillas de Eliseo. Eliseo se convirtió en un hombre con la tercera unción. Tanto así que cuando muere Eliseo, los huesos de él estaban todavía con la unción. ¿Cuántos dicen amén? Y un muerto cayó en la tumba y resucitó enseguida, porque Eliseo tenía la triple unción. Eliseo estaba ungido hasta los huesos, estaba ungido hasta los tuétanos. Eliseo siempre avanzó, siempre subió. No sé en qué nivel estás,
Pero siempre Dios quiere subirnos de nivel. Siempre Dios quiere darnos más. Por eso dice Isaías 10:27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Hoy se va a ir toda carga de tu hombro. Y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. A causa de la unción que Dios te va a dar. Te voy a decir algo. Tú tienes que anhelar subir de nivel, porque cada nivel rompe yugos. Si tú subes de nivel hoy, el yugo que tenías, lo que te estaba atormentando, se va a romper. Y vas a pasar a un segundo nivel. Y van a venir ataques, pero se va a romper en el tercer nivel. Porque los enemigos que tenía David, ya más nunca los enfrentó. Más nunca. Destruyó a los gigantes. En la primera unción destruyó a los gigantes. En la segunda unción destruyó a los filisteos. En la tercera unción destruyó a los amonitas, a los moabitas. Acabó con sus enemigos por tener la triple unción. No hay enemigo que soporte un hombre, una mujer que tiene la unción de lámpara. La unción de lámpara, la unción de luz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción.